En el siguiente trabajo se hablará sobre la evolución y dinámica del sector agropecuario argentino hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Los participantes son Mauro Lescano, Zoe del Blanco, Josefina Falcón y Emanuel Evandi Troviano. Bueno, para hablar directamente sobre la dinámica del sector agropecuario argentino, debemos primero entender el contexto político a comienzos de estos últimos 20 años, es decir, entre 1990 y 2001. Obviamente tenemos que comenzar con la aparición del neoliberalismo. Entre las transformaciones del Estado que agudizaron las desigualdades socioeconómicas y aumentaron los índices de pobreza e indigencia, encontramos en primer lugar la transferencia de los empleados públicos nacionales al ámbito provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, la reducción del empleo público nacional y la descentralización administrativa en salud, educación, viabilidad. En segundo lugar, también se puede encontrar la privatización de las empresas públicas, los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas. Bueno, como todos sabemos, el neoliberalismo tuvo un fuerte impacto en las categorías sociales y su forma de expresión, dando como resultado, a mediados de la década de 1990, el surgimiento de nuevos métodos de protesta y con ellos el nacimiento de los movimientos de desempleados y piqueteros, que después vamos a hablar, que tendrán protagonismo en la crisis y estallido social de 2001. Todo esto impactó de forma severa en el sistema agropecuario del país. Como se puede ver en la fotografía, se expresa la desigualdad entre el gobierno y el sistema bancario contra el pueblo, en la que se ve que el gobierno y el sistema bancario se aprovechan de todo y el pueblo queda de lado sin tener las necesidades básicas. Bueno, durante la década de 1990, como estamos hablando, se desarrolló un moderado proceso de cambio tecnológico y de modernización de los procesos de producción agrícola pampeanos, basados en la incorporación de nuevas variedades de semillas, productos de las aplicaciones de la biotecnología, la consolidación de la siembra directa, por ejemplo, el incremento de la utilización de fertilizantes y agroquímicos, la disponibilidad de maquinaria, como por ejemplo, cosechadoras, sembradoras y otras, etcétera, de última generación, y el incremento de la utilización de equipos de riego suplementario, entre otras novedades. Esto significó un gran cambio porque empezaron a llegar a nuestro país y se empezaron a fabricar maquinaria mucho mejor de la que teníamos, es decir, que el nivel de producción subió ampliamente. Es algo obvio, ya que desde la antigüedad hasta el día de hoy seguimos dependiendo del dólar para hacer compras internacionales. Entonces, bueno, estos cambios tecnológicos que surgieron repentinamente están estrechamente vinculados al dólar barato. Bueno, como se estuvo hablando antes, todos estos cambios tecnológicos y cosas que llegaron a nuestro país se trataban mayoritariamente de tecnología importada. Con la parcial eliminación de los impuestos a la exportación, entonces los productores podrían percibir por sus productos al precio lleno. ¿Qué significa esto, lo del precio lleno? Esto quería decir que el precio del mercado mundial menos los costos comerciales de transporte, acopio y despacho. Es decir, que al precio final de un producto, una máquina, por ejemplo una cosechadora, se le descontaba el transporte, el acopio y el despacho. Entonces el precio final por lo que Argentina lo compraba era menor al que hubiera sido antes. Habiendo visto todo esto, en ese momento era normal que las personas lleguen a pensar que el modelo neoliberalista, analizado por arriba, se podría decir que no parece un tan mal cambio en el país. Pero bueno, realmente después de unos años, en 2001, se van a dar cuenta que esto no era así. Con relación directa al modo en que las políticas públicas influyeron en la producción y la estructura socioeconómica del agro, es necesario señalar que el modelo de ajuste y reforma económica expresado en el Plan Neoliberal incluyó algunas medidas que resultarían de trascendental importancia para el rendimiento y la evolución del sector. Entre ellas es necesario mencionar el establecimiento de un tipo de cambio subvaluado, dólar barato,
favorable a la importación y adverso para la exportación de productos nacionales, entre los cuales los agrarios y agroindustriales constituyen alrededor del 65%. La reducción de aranceles a los bienes de capital, que combinada con los estímulos a la importación favorecieron un sustancial incremento del ingreso al país de maquinarias e insumos agropecuarios externos. La desregulación del comercio de granos y liquidación de las Juntas Nacionales de Carnes y Granos, que originadas en la década de 1930, cumplían un papel fundamental en la fiscalización, regulación y promoción del sector. La libertad total en los plazos y condiciones de los contratos de arrendamiento a parcelas rurales y contratos accidentales, y liquidación de conquistas laborales y precarización del empleo de los trabajadores y obreros rurales. Entre 1990 y 2001, el análisis del tema nos enfrenta al hecho de que, bajo el estímulo del alza de los precios internacionales, la agricultura argentina superó los 60 millones de toneladas anuales de granos cosechados. Tras que al mismo tiempo una gran crisis alcanzaba picos también inéditos en materia de incremento de las deudas y las quiebras por parte de aquellos establecimientos rurales que enfrentaron la mejoría de precios sin posibilidad de desarrollar la producción. Uno de los núcleos duros de la crisis agraria es el alto nivel de endeudamiento de los productores, que se viene manifestando y creciendo desde hace más de una década. Esta situación no solo constituye uno de los motivos básicos de la agudización de la protesta rural. Además, el permanente retraso de la cotización del dólar y por ende la fuerte revaluación del peso le quitó competitividad al sector exportador. Sintetizando, se aplicó un factor de convergencia llamado convertibilidad ampliada, donde el Estado pagaba a los exportadores la diferencia entre el valor del dólar y del euro. Era de entre un 5 y 7%, mientras que los importadores debían aportar esa diferencia. Hacia mediados de 2001 se estableció el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque. Este nuevo factor fijó una tasa de 0,6% en el agro. Esta medida aún continúa siendo base de un fuerte debate legislativo debido al impacto del mismo en la economía, su concepto regresivo y la no coparticipación del mismo. En junio de 2001, el gobierno solicitó ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa realizando el llamado megacanje por 29.500 millones de dólares, creando un decaimiento en el sistema agropecuario argentino. El gobierno continuó con una serie de disposiciones intentando contener la situación. De esta manera, en julio sancionó la ley de déficit cero y en agosto la ley de intangibilidad de los depósitos. Pero la profundidad de la crisis hizo que todos los indicadores cayeran bruscamente en el segundo semestre. En octubre el desempleo fue récord, 18,3% de la población activa. La deuda pública llegaba a 132 millones de dólares. De a poco la economía del país decaía hasta que el presidente, luego de largas problemáticas, renuncia a su puesto. Así por unos años el sistema agropecuario no se veía muy bien. Las grandes empresas sobrevivían, pero la clase vendedora común caía en la pobreza a base de altos impuestos de venta. Años después surgió una mejora, donde muchos productores optaron por ofrecer sus campos en arrendamiento a partir de los atractivos alquileres que comenzaron a pagarse. En los últimos años se estima que el 60% del área bajo siembra se realiza a través de arrendatarios. Ello dio inicio a las asociaciones de productores de mayor escala o pools de siembra, los cuales permitieron reducir los costos unitarios de los insumos y lograr una mejor capacidad de negociación. Para los años 2006-2007, la producción agrícola superó las 90 millones de toneladas, la superficie cultivable a más de 30 millones, con un aumento en simultáneo de la producción láctea a más de 10.000 millones y un leve crecimiento del stock ganadero y la producción de carne. En el caso de los cereales, ambos han visto reducida la superficie sembrada, sobre todo para el trigo, y aunque en la década de 1996 y 2006 la producción sumada de ambos registró un crecimiento de 30 a 50 millones de toneladas, 66% más en una década. El trigo registró una importante caída en 2006 y 2007, que llevó al gobierno a suspender las exportaciones con el fin de asegurar el abastecimiento de la población. En el siguiente gráfico se puede ver el aumento de la producción de granos en la Argentina, la cual pasó de 41 millones de toneladas en 1991-1992 a 93 millones en 2006 y 2007, lo que representa un aumento de 127% en 15 años. La mitad le corresponde a la soja. El Ministerio de Agricultura del país suramericano, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos,
informó que la campaña agrícola 2010-2011 de Argentina cerrará con una cosecha récord de 100,6 millones de toneladas. En el siguiente gráfico se representa la evolución de forma rápida de la agroactividad de exportación desde 2010 hasta 2020. A pesar de altos y bajos como sequías, impuestos, altos costos, el área agrícola argentino pudo evolucionar de una buena forma, teniendo hoy en día una gran fuente de cosecha. Según los últimos datos preliminares del censo realizado entre el 1 de julio de 2017 y 30 de junio de 2018 por el INDEC, en la Argentina existen 250.881 establecimientos agropecuarios. En la Argentina existen 250.881 establecimientos agropecuarios. La Argentina en los últimos 30 años basó sus producciones agrícolas en primero el maíz y el trigo y luego la soja, que actualmente encuentra una gran fuente de exportación internacional, principalmente con China. El principal desafío que hoy enfrenta la sociedad argentina en el ámbito agropecuario es el desarrollo de un marco estratégico que posibilite el aprovechamiento pleno de enormes posibilidades para producir bienes agropecuarios y agroindustriales de alta calidad a bajos costos. La Argentina pagó un alto precio por la aplicación de políticas que postergaron al sector agropecuario, desalentando su crecimiento. La creciente demanda mundial por biocombustibles representa para la Argentina una oportunidad extraordinaria de crecimiento. Chances hay solo de seguir adelante. El sector agropecuario y agroindustrial es la base para el futuro de nuestro país.